Una respuesta personal de fe. Esa es nuestra segunda parte. ¿Por qué una respuesta personal de fe? Porque ya habían dos preguntas del Señor Jesús. En Lucas capítulo 9 y versículo 18, el Señor Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y posteriormente, en versículo 20, le pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Es una pregunta muy importante a la cual el Señor Jesús, buscando una respuesta personal de fe, Pedro contesta: eres el Cristo de Dios. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo al Señor Jesús que creía en la voz que había dicho desde el cielo: este es mi Hijo amado, con el que estoy muy contento. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Es un privilegio compartir con ustedes este tiempo devocional. Vamos a estar allí una vez más en Lucas capítulo 9 y versículo 21. Vaya preparando su Biblia allí en Lucas capítulo 9 y versículo 21 porque estaremos estudiando hasta el versículo 26. Y permítame orar y una vez más, bienvenidos. Gracias damos al Señor aquí en la Iglesia Bautista del Tunal por sus vidas. Permítame orar y empezamos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por amarnos, por cuidarnos y por dárnoslo todo en Cristo Jesús. Señor, en ti esperamos, Padre. Rogamos por nuestro país, rogamos que se haga tu voluntad y rogamos que tú, Padre Santo, obres en nuestras vidas de acuerdo a tu propósito. Te damos mil gracias, Señor, y que podamos estudiar tu palabra y usa tu siervo, Señor. Te damos gracias. Amén. Bien, hay una gran dificultad que tenemos en nuestros días por causa de algo que se llama la reforma tributaria. Por un lado, busca suplir necesidades sociales, pero por otro busca aprobación internacional. Mientras también por ahí nuestros gobiernos llevan negociaciones de unos aviones de guerra, y todas estas cuestiones muchas veces son difíciles de comprenderlas para algunos, difícil de analizarlas, difícil de tomar un bando. Por eso salimos a la calle y preguntamos: ¿quién es Jesús? Y de repente, cuando preguntamos quién es Jesús, se nos aparece por ahí alguien que nos dice: Jesús fue el primero de los socialistas. Jesús vino a ayudar a los pobres, sí. Jesús vino a dar apertura de la cárcel, sí. Jesús vino a traer liberación, sí. Dio alimento a los pobres también. Pero, queridos hermanos, no en el contexto de política, no en el contexto de en su primer venida hacerse rey de una vez, no. Vamos a observar lo que dice la Escritura y volvemos a la única respuesta acertada. La única respuesta acertada es la de Pedro, allí en el versículo 20. Usted está allí en Lucas capítulo 9 y en el versículo 20 nos dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Esa fue una respuesta acertada. El Cristo de Dios. Y de inmediato observamos el versículo 21. Dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Él manda a sus discípulos a que nadie digan esto y se los encarga rigurosamente porque él no esperaba la propaganda que pudieran hacer ellos, como diciendo: este ya es el Mesías, este es el Cristo de Dios y ya tendremos un rey. Él no esperaba la propaganda, al contrario, la cruz era antes que la liberación política. La cruz de Jesucristo debería ir antes de la liberación política. Por eso Él les encarga rigurosamente que no digan esto a nadie. Continuamos leyendo en el versículo 22 y Él dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Ahí hay una coma, esperemos, hagamos una pausa y observemos. Él dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Comienza a decirles por anticipado
algo que iba a suceder con el Hijo del Hombre. Y vamos a detenernos allí en el versículo 22, un buen tiempo de este devocional, porque nos dice, es necesario, es lógico cumplir un propósito divino antes que el propósito humano que ustedes esperan. Es necesario, y en cuanto a propósito, Moody, el comentarista, nos dice que esto era una tragedia lo que iba a suceder. Lo que vamos a leer en el versículo 22 es una tragedia, pero nunca es un accidente. La muerte que Cristo va a anticipar en este versículo 22, meses antes a su crucifixión, era una tragedia, pero jamás era un accidente. El mismo Señor Jesús lo está diciendo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Pasaría por anticipado, dice el Señor, y padecería muchas cosas. ¿Recuerdan ustedes Isaías 53? Cosas como que el Mesías tenía que ser herido, molido, angustiado, que ese Mesías iba a sufrir, que sería azotado. ¿Recuerdan ustedes esas palabras duras, tal vez tremendas y difíciles? Pero después de la coma, ¿qué dice? Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Él no solamente iba a pasar muchas cosas, sino que también sería desechado, sería despreciado, y como cordero sería llevado al matadero. ¿Por quiénes? Por los ancianos, por los principales y sacerdotes, por los escribas. Esto sucedió tal como el Señor lo estaba anticipando. Como cordero fue llevado al matadero. Ellos eran los encargados de llevar los corderitos al matadero, y se cumplió como el Señor Jesús lo estaba anticipando. Pero después de esto dice, y que sea muerto y resucite al tercer día. Cuando el Señor Jesús acaba de decir estas palabras, Pedro, el apóstol del ímpetu, el apóstol que responde siempre rápido, en este momento le juega una mala pasada y permite ser usado por Satanás, porque por algo el Señor Jesús le dice, después de que Pedro le toma parte, le dice Pedro a Jesús, ten compasión de ti, Señor, eso no pase eso, que tú no seas muerto. Y el Señor identifica en Pedro más bien que esa voz viene del mismo Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no estaba teniendo compasión de él, ni lo quería hacer. El Señor Jesús tenía un propósito divino, mas no un propósito humano. Y entonces sucede así, y en el versículo 22 nos dice algo especial. Él está revelando cosas especiales y dice que padezca muchas cosas. ¿A qué se refiere tal vez estas muchas cosas? Él revela la forma como iba a morir. El lugar también lo dice en otro de los evangelios y dice, yo voy a ir a Jerusalén. Y entonces el lugar de Jerusalén revelaría también su entrada, cómo debería entrar allí a Jerusalén. También él dice que él estaría padeciendo por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Él también anticipaba que el Señor tenía que tener una exposición pública. Sí, de la misma manera que el corderito era expuesto, el Señor iba a estar en una exposición pública, como lo anticipaba la ley, como lo demandaba la ley, como mandaban las escrituras judías. Pero adicionales a eso dice, y sea muerto y resucite al tercer día. También nos revela su entrega. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que nadie arrebata su vida. No, Él por amor da su vida y tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Cristo, Él es el Cristo de las Escrituras, Él es el Mesías judío en el cual nosotros y todo mundo puede confiar en Él. Él es confiable, Él habló de su muerte meses antes
y años antes por medio de los profetas, pero lo vino a realizar a la manera divina, de la manera que estaba escrito acerca de él. Vamos a observar qué les dice a sus discípulos en el versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Básicamente tres cosas. Niéguese a sí mismo. Bien, si alguno quiere venir en pos de mí, primero les dice, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Tú quieres ir en pos del Señor Jesús? ¿Tú quieres ser un seguidor de Cristo? Entonces hay tres cosas que cumplir. Primero, niéguese a sí mismo. Eso lo vamos a ver más en el versículo 24. Segundo, tome su cruz cada día. Y tercero, sígame. Pero cuando habla de cruz, esto era algo horrible que podían observar los discípulos con otros, con malhechores, con malvados, con personas que quebrantaban esta ley de Roma también. No es que era nuevo colgar a alguien en un madero, no, ya en Deuteronomio nos lo decían: maldito el que es colgado en un madero, nos dice la escritura. Pero estos romanos habían llevado la muerte de la cruz de una manera más horrible y de la manera más sangrienta que se pudo experimentar en estos tiempos. Y entonces es horrible, conocían el martirio de la cruz, pero recordaban también la profecía en Isaías 53, molido, despreciado, desechado, angustiado, azotado. Tremendo lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. ¿Y cómo es esto de la cruz? Esto sería horrible. Entonces, si algunos ya habían abandonado, ya no seguían a Jesús, imagínenselo ahora. Imagínenselo ahora, porque la cruz determinaba como un filtro quienes continuarían a su lado. La cruz sería ese filtro que determinaría quienes continuaban a su lado, y les explica esto de negarse a sí mismo. Miren el versículo 24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es demasiado claro el Señor. Todo intento que usted haga, querido amigo, por salvar su vida es pérdida. Todo lo que pueda hacer el hombre por salvar su vida es como hojas de higuera. Recuérdalo allí en Génesis, cuando Adán se cubre con hojas de higuera. Esto no sirve, esto no funciona, esto no va a ser de provecho. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, es decir, el que se niegue a sí mismo, el que muera a sí mismo por causa del Salvador, pues esto es venir a Cristo. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? Significa aceptar personalmente por fe la vida de este único Cristo, de esta persona llamada el Cristo en tu vida. No se llega a la vida eterna por conocimiento, por saber quién es Jesucristo. No, si llegamos a la vida eterna es por entrega, por recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No se llega a la vida eterna por conocimiento. No, querido amigo, no se llega a la vida eterna por saber quién fue el Señor Jesús. Esto no se llega. No se llega a la vida eterna por saber quién es. No, no se llega. Se llega a la vida eterna por aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y por recibirlo y por también entregar nuestra vida a Él. Se llega por entrega. ¿Qué aprovecha? Dice el versículo 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde a sí mismo? ¿Qué aprovecha si tengo la mejor familia? ¿Qué aprovecha si me gano el baloto? ¿Qué aprovecha si tengo una buena salud por 70, máximo 80 años, que es un tiempo bien corto? ¿Qué aprovecha, querido hermano y querido amigo? No aprovecha de nada. La respuesta a este versículo 25 es nada. Nada aprovecha si ganamos el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Y el versículo 26 nos dice lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. El Señor no solamente está anticipando su muerte
también está anticipando en estos versículos su resurrección y también está anticipando en estos versículos su regreso. El Señor Jesús regresa. Pero ¿hay vergüenza? ¿Hay vergüenza, querido amigo? ¿Usted ha dejado de seguir al Señor Jesucristo por vergüenza? Tal vez por pena. Pues el Señor Jesús lo dice muy claro. Cuando Él regrese, también se avergonzará de los que hoy se avergüencen del Señor Jesús. Si te ha limitado llegar a Cristo por vergüenza o por pena, porque quizás alguien se burle, porque quizás haya el qué dirán, porque quizá tu esposo o tu esposa te critique, te moleste, tu madre, tu padre, tus amigos, quiero decirte que hoy es el día de darle una respuesta personal de fe a Jesucristo. Que hoy es el día en que puedes aceptar a Jesús y la pregunta es, ¿estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz cada día y seguirle? ¿Estás dispuesto? Puede que esa decisión sea un poco dura, puede que sea un poco difícil. Vivir a diario a Cristo no siempre es sencillo, no siempre es fácil, pero tampoco es imposible. Adicional, la condición de salvación, la condición de plenitud, de esperanza que tu diseñador te ofrece es incomparable con lo que pueda ofrecer este mundo. Querido hermano, querido amigo, es tiempo de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera terminamos la segunda parte de una respuesta personal. Tienes, es necesario, es preciso, es muy necesario que hoy des una respuesta personal al Señor Jesús. Mis hermanos, bendiciones, buen día.